Buenas tardes, soy Neri Rodríguez Denis Isabela del folio 6028 de la licenciatura de Psicología. Tenemos como objetivo el poder tener un entendimiento mejor sobre la terapia sistemática. Bien, como sabemos, pues la familia se constituye cada vez más un elemento central en el cual tiene tratamientos de muchas psicopatologías. Perdón. De ahí se habla tan a menudo de la terapia familiar, en las cuales entran diversas terapias de tipos sobresalientes, las cuales pues entra la palabra llamada sistemática, en la cual pues esta misma palabra pues postula que ni las personas ni los problemas de ellos mismos existen en el vacío, sino que pues ambos están íntimamente ligados a sistemas recíprocos y más amplios, de las cuales pues se le llama familia. Como consecuencia, pues se precisa tener en cuenta el funcionamiento familiar de un conjunto y no solo el del paciente identificado, sino que se considera el portador, que en este caso de un síntoma que pues únicamente se entiende dentro de su contexto. Pues en este sentido, pues la terapia familiar sistemática pues realiza una labor preventiva para que a su vez se despoje el paciente de síntomas, dependiendo del problema que, el, que el paciente esté teniendo o el conflicto que tenga, ¿no? También se debe despojar de que haya otro miembro de la familia coludido, en lo cual pues se va a sustituir, generando a su vez una conducta sintomática. Ahora bien, vamos a pasar sobre lo de el origen. Y pues el origen de la sintomatología pues suele situarse en las dificultades y crisis a las que van sometidos los grupos familiares en su devenir vital. También pues las familias acuden a terapias pues para resolver problemas que tengan entre ellos, algún problema que tengan con un niño en cuestión, a que no puedan poder apoyarlos o a enseñarles, dependiendo del sujeto si tiene algún otro problema, alguna dificultad o algún trastorno, por así decirlo. Ahora bien, vamos a pasar en lo del desarrollo histórico, en el cual pues Foley considera a Nathaniel Ackerman como el precursor de la terapia familiar, por el cual es el primero en incluir en su enfoque terapéutico, otorgándoles la misma importancia, las cuales los conceptos son intrapsíquicos y meterpersonales. También nos dice que Ackerman pues sostiene que existe una continua interacción dinámica pues entre los factores biológicos que determinan la vida del ser humano, así como el medio social en donde se encuentra, donde interactúan los sujetos, también entrando el control interpersonal, que en el cual pues procede un conflicto intrapsíquico, que pues da como resultados conflictos intrapersonales, interiores y demás. Hablando de los conceptos básicos, pues nos hace que mención que pues la denominación de terapia familiar pues incluye el concepto de sistema, en el cual pues es un tema familiar que se compone de un conjunto de personas relacionados entre sí, en la cual que forman una unidad frente al medio externo. Tiene como objeto pues también definir quiénes pertenecen a un sistema y cuáles son, y vaya, mejor dicho, y es necesario que tengan en cuenta pues sus límites de cada uno. También pues nos hace mención que es un sistema familiar que podemos observar principalmente las propiedades de totalidad, casualidad circular y equidad, así como eh, debe de ser un apoyo entre ellos mismos para que haya afecto y comunicación. Ahora bien, el modelo sistemático, pues sin duda en el marco conceptual,
es el más extendido en la terapia familiar, ya que ha llegado a ser pues de los últimos años uno de los modelos de más popularidad, no solo entre los psicoterapeutas, sino pues también en el campo de asistencia y bienestar social, así como las organizaciones y redes sociales, tomando en cuenta pues la salud y los problemas escolares. Ahora bien, el modelo sistemático y la terapia familiar eh, surgieron en los años 50 al mismo tiempo como un marco conceptual para abordarla, para comprender la complejidad de fenómenos interrelacionados que ocurren en su seno, pero también, sin embargo, desde hace ya muchos años no se puede sostener la identidad entre modelo sistemático y terapia familiar. Por lo cual, el modelo sistemático va manejando lo que es psicoterapia individual, organizaciones, redes sociales, institución escolar y mediación. Y en la terapia familiar va ocupando los modelos de conductuales, modelos psicoeducativos, modelos psicodinámicos, cognitivos y experienciales. Y esto va a ser una terapia familiar sistemática. Breuer comenzó a trabajar con el método catártico, en el cual pues consistía en poder ayudar a los pacientes a que revivieran y descargaran las emociones patógenas vinculados en los recuerdos traumáticos. Eso también, esta técnica pues parte de la hipnosis bajo la influencia del recuerdo de las emociones, en el cual pues plantea una estrategia terapéutica distinta, ya que mientras en la hipnosis aborda el síntoma, en la catarsis se topa lo que se considera la causa del síntoma. Sigmund Freud sostenía que el método catártico podía curar los síntomas, pero no modificarlos, la cual la predisposición a la histeria. De hecho, tenía una sólida información en la cual se logró un recorrido por los centros de Nancy y de Sartre, por lo que se presentaba como un neurólogo abriendo su consultorio en 1886. Los esfuerzos terapéuticos se concentraban sobre el paciente, en el cual pues se suponía un internamiento en asilos, en cosas así, limitando o incluso pues prohibiéndoles contactos con la familia, en el cual pues se escuchaba con su única finalidad pues de recolectar información anamnésicas para que el enfermo siempre estuviera ausente. Es interesante saber cómo es que en tiempo atrás esto de la terapia sistemática familiar ha ayudado por muchas décadas y que en la actualidad está ayudando a muchas familias a poder retomar su camino, así como poder modificar ciertas conductas, conflictos y cosas así. Bueno, la terapia familiar sistemática se ha ido organizando gracias a las contribuciones de varias personas, como se ha mencionado. La razón por la cual pues se hace un recorrido por varias ideas en las cuales no necesariamente se exponen en orden cronológico, sino que también pues sucedía que había muchas personas que estaban trabajando en líneas comunes en diferentes lugares al mismo tiempo. También pues algunos de los autores consideraban que John Bill es uno de los primeros que experimentó este tipo de terapia, comenzando el tratamiento de la familia de un adolescente agresivo, que esto sucedió en 1951 y luego continuó con su trabajo con 9 familias más, en el cual pues también en su primer artículo de terapia del grupo familiar y realiza muchos seminarios sobre este tipo de temas. La perspectiva sistemática pues considera el contexto y las pautas de la interacción y comunicación de su independencia circular entre pues paciente y entorno en este caso, como punto clave en el desarrollo y el mantenimiento de las patologías o trastornos. El individuo pues debe dejar de ser la fuente única de patología y el conjunto familiar pasa a ser el objeto de estudio e intervención.
En este caso, pues para que de alguna forma todos interactúen y tengan esa comunicación y sepan el por qué o sean conscientes del porqué del conflicto o situación por la cual estén pasando. De hecho, hay que mencionar pues múltiples factores en el cual pueden afectar lo que es la psicoterapia o al psicoterapeuta en este caso, ¿no? A nivel personal, pues los factores es que cuánto se conoce el terapeuta a sí mismo, en las dificultades y anclajes que puedan prevenir de su historia de vida, en qué momento de su ciclo vital están pues sus familias de origen y actual, en la capacidad de relación del terapeuta, contando pues la calidad de su red social, cómo se manejan sus conflictos y los mitos del terapeuta, así como su cultura y experiencia en la vida. En la práctica profesional tiene como factores el cual cómo se maneja con los pacientes, la cercanía o la distancia, o también entrando pues la empatía. También la característica de su formación y la déficit de la misma, los modelos que orientan su acción, las claves para detectar los patrones interaccionales como propios y del paciente. También pues la transformación de sus debilidades del terapeuta y las relaciones y competencias con otros profesionales. Y hablando por último en el contexto sociocultural, son tres factores que pueden afectar, en el cual son los cambios sociales que influyen en la terapia y las formas que lo demanda, las nuevas patologías y sus desafíos, y las cuestiones éticas y el tema de los valores en psicoterapia. Ahora bien, vamos a hablar pues sobre las fases metodológicas, en la cual la primera fase es la perspectiva en la era de la máquina, desglosando una lista en la cual la siguiente es el análisis de la primera herramienta de la era de la máquina, el segundo es el reduccionismo, segunda herramienta de la era de la máquina, y por último el determinismo de la tercera herramienta de la era de la máquina. Vamos a hablar también, la cuarta, el mecanismo en la cual es la herramienta de la era de la máquina. La quinta es la revolución industrial de la quinta herramienta de la era de la máquina. En la segunda, fase metodológica va a ser la perspectiva de la administración sistemática, desglosando, como se había dicho con anterioridad, otro tipo de cosas, que es la era de los sistemas, el pensamiento sistemático, las aplicaciones de pensamiento sistemático, también entra lo que es las organizaciones sistemáticas, mejorar los procesos y por último pues atender las necesidades estratégicas de la empresa. La tercera fase metodológica pues nos habla sobre el pensamiento sistemático de los procesos de gestión humana, así como de la satisfacción del cliente. También nos habla sobre reducir costos, crear valor para la organización, reenfocar los propósitos del área, aplicar la tecnología, redefinir las responsabilidades de los gerentes de línea, convertirse en proveedor de servicios de consultorio, manejar la gestión humana como un centro de costos independientes e implementar prácticas de alto desempeño ajustados a la organización. Ahora bien, sí, ahora viene también vamos a hacer mención sobre algunos actores en la cual fueron parte fundamental sobre las limitaciones, en las cuales fue Londoño, Torres y Contreras, así como Weston y Weinberg, en las cuales pues estos plantearon que existía una serie de limitaciones, como ya lo había mencionado, en el cual pues se hizo en el uso de grupos de control, la cual la comparabilidad de los estudios, la homogeneización de las muestras y la, y la aplicabilidad de los resultados
como ambientes naturales, tomando en cuenta pues el control de variables, en el cual pues en esta investigación era soportar pues empíricamente las terapias que existía un control riguroso de variables, en especial en aquellas que pues podían conducir a efectos no deseados. Otro pues es la comparabilidad de los estudios, en los cuales es innegable pues que la investigación en psicoterapia solo pueden progresar pues si los estudios sobre el tratamiento y el tratamiento de uno mismo pueden ser pues replicados en otros estudios. Esto implicando pues que en el diseño y todos los procedimientos están descritos con claridad y suficiencia para descrito del tipo del paciente, que ahí en cuestionan instrumentos usados, en los cuales también va manejando pues los criterios de inclusión que se encuentran definidos previamente y que se definen como el tipo de terapeuta que conduce el tal proceso. Otro punto que entra pues es la evaluación de los componentes, en el cual pues en este se evalúa cada componente de la intervención por separado. Sin embargo, pues eso no quiere decir que pues deje de ser una terapia familiar, sino que viene siendo parte pues del proceso, en el cual pues es importante también evaluar cada componente de los paquetes de tratamiento y estudiar pues sus efectos sobre la problemática del paciente. Además de que pues es importante desarrollar las estrategias para estudiar de qué manera se relacionan los componentes y cómo puede haber una combinación para poder encontrar un tratamiento adecuado ya después para el sujeto o para los sujetos, que por lo general es más que nada para los sujetos, ya que pues como es terapia familiar pues se incluyen todos para que así pueda haber un resultado eficaz y pues se pueda disminuir ya sea la conducta o el conflicto que haya. Y bueno, como conclusión se puede decir que la reflexión es de que sin duda alguna la terapia familiar es muy útil para los problemas que están causados entre familia o porque tenga un hijo con problemas y que no sepa cómo conllevar esa problemática. De alguna forma la terapia de sistemática familiar nos puede ayudar a eso, a poder direccionar nuestro camino, poder ayudar como familia, el poder direccionarnos, modificar las conductas. Es muy interesante realmente también, ya que pues la individual, la de pareja también son muy importantes. Sin embargo, la familiar creo que es un aspecto importante en el cual por eso presentan otro tipo de problemas.